Muy buenos días, queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Queridos amigos, hay buenas noticias respecto a la programación de el IRTP, TV Perú, Radio Nacional y Radio La Crónica. Y obviamente que a partir de hoy justamente se integra a la plataforma de 7.3 Noticias toda una política de descentralización informativa, porque ya hay una producción en curso, en marcha, que empezó justamente el día de hoy en el norte de nuestro país. Van ustedes a ver la señal del IRTP, que ya todo el mundo la ha hecho muy popular, y lo mismo para complementar obviamente lo que ya viene ocurriendo con los servicios informativos noticiosos de 7.3 Noticias en el sur, en Arequipa. Todas las mañanas, muy temprano, sale el corresponsal o la corresponsal de Arequipa mostrando todas las informaciones de esa región del país y de sus cercanías. Lo mismo va a ocurrir y ya está ocurriendo desde hoy a través de la señal nacional y que obviamente ustedes la tienen en sintonía permanente. Ahora, yo le quería decir además, para complementar estas buenas noticias, y yo los domingos, por ejemplo, me disfruto mucho domingos de fiesta de TV Perú, ¿no? Con las orquestas que visitan distintos barrios del Perú, de Lima y de todos lugares, y nos entretiene. Y esa es la televisión sana, la televisión que entretiene, la televisión que da cultura, la televisión que recuerda nuestra historia. Y es justamente el día de hoy he visto en los medios una gran información que se publica, por ejemplo, esta es una página completa del diario La República, donde se anuncia, ¿no?, que a partir de hoy va a ser contada nuestra historia reciente a través de una serie de televisión. Y esto será a través de la señal de TV Perú, que es muy bueno, porque ustedes podrán ir revisando parte de esa historia que la hemos tenido en los últimos años, que ha estado entre tragedias, buenas noticias, bonanza económica, qué sé yo, todo eso contada a través de esta serie de televisión que empieza hoy y que tiene a Eduardo Adriancén como el gestor, el mentor, el productor, el director de esta serie. Así que todos a sintonizar TV Perú, nuestra historia será contada precisamente en una serie de televisión a partir de ahora. Esa es la televisión y esa es la programación que la gran mayoría de peruanos ha venido reconociendo a través de las encuestas que ya han sido hechas públicas, queridos amigos. Tal suerte que la televisión del Estado está cumpliendo con su compromiso, el compromiso de llegar a todos los rincones del país, pero con programación sana y programación súper proactiva. Muy bien, queridos amigos, ahora vamos a examinar, más allá de los lamentables sucesos que han ocurrido en Francia, en París, estos ataques del día sábado, que lamentablemente, o el viernes, mejor dicho, que nos conmocionó y nos mantiene conmocionados a todos, esta suerte de ataque masivo del terrorismo, de este terrorismo del Estado Islámico, que seguramente en los dos próximos programas explicaremos con especialistas, pero hay que condenar y lo condenaremos con firmeza, porque eso ya no es parte de una historia, eso es parte de una suerte de revancha de carácter, no sé, que no tiene mayor explicación, porque el terrorismo, tal como lo expresan estos elementos, nos están haciendo a la humanidad tremendo daño. Y lo que ha ocurrido con la pérdida de más de 130 vidas y muchos heridos nos hacen sentir que todavía hay que trabajar mucho por la paz en el mundo. Todavía hay que trabajar muchísimo más. Bien, amigos, hay temas que tienen que ver con la economía y que yo creo que son prioritarios ahora que entramos en una campaña electoral, que parece ser que algunos quisieran llevarla por un terreno distinto y no precisamente analizándola como tiene que ser. Y el mundo se mueve en función a la economía y nosotros nos movemos justamente dentro de ese marco para saber si tenemos posibilidades de revertir lo delicado que puede estar nuestra economía en estos momentos, buscando mejores salidas. Y justamente el presidente de la República acaba de viajar el sábado a Filipinas para la reunión de la PEC,
para ver de qué manera en esta suerte de transferencia de poderes el Perú va a asumir la presidencia de la PEP para el próximo año, que se va a hacer esta cumbre acá en nuestro país a fines creo, del próximo año. Pero hemos invitado a un economista reputado, notable, un hombre con gran experiencia, académico además, que nos va a ayudar a entender varios temas que tenemos pendientes de la agenda. Kurt Burdeo está con nosotros. Doctor Kurt Burdeo, un gusto nuevamente tenerlo aquí en los estudios. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, Acércate don un poquito Alberto. más al micrófono para poder tener... Sí, cómo no. Bien, uno de los temas que saltaron al escenario en los últimos días ha sido el tema de las pensiones del sistema privado. Pero hoy día también estoy leyendo un titular de gestión que no deja de lado la preocupación de lo que significa la pensión para los que están en la ONP. Y el titular dice, 1 de cada 2 afiliados de AONP, o sea, la Oficina de Normalización Provisional, que depende, o sea, que es las jubilaciones a cargo, no, exactamente públicas, puede quedarse sin pensión. Imagínense, si estamos hablando de 4 millones de pensionistas afiliados a la ONP o que aportan a la ONP, estaríamos hablando de que por lo menos 2 millones se quedarían sin pensión. Pero vamos a hablar primero de la AFP. ¿De qué manera se perfora con las iniciativas tomadas de la libre disponibilidad a cumplir 65 años de los fondos que tienen los pensionistas en las AFP? ¿Se perfora este sistema o, como dicen algunos casi en pronóstico reservado, casi es el fin de las AFP? ¿Es así o no? No, para nada. A ver. Yo quiero decir que hay un dictamen de la Comisión de Economía del Congreso donde lo que dice en términos sencillos es que la persona cuando se jubila puede retirar hasta el 95.5% de su fondo acumulado. Eso es todo. A las AFPs no les afecta en lo absoluto. A Porque quienes es el fondo afecta... personal. Exacto, es lo que está acumulado en la cuenta individual de capitalización. A quienes les afecta son a las empresas de seguros. Porque vamos a explicar. Sí. Hasta ahora, hasta el momento, cuando alguien se jubila, cuando uno se jubila en el sistema privado de pensiones, uno tiene 3 opciones. Hay 3 productos, vamos a decir, previsionales por los cuales uno puede optar. Uno, lo que es el retiro programado. A uno le pagan su dinero hasta que se acabe el fondo. 2, lo que es la renta vitalicia, donde el afiliado contrata con una compañía de seguros y esa compañía de seguros, esto es en función de las tablas de mortalidad, tabla de esperanza de vida, establece cuál vendría a ser la pensión que recibiría de por vida el afiliado. Y la tercera opción es un mix entre lo que es renta vitalicia y retiro programado. En esa última opción, hoy el afiliado al cabo de 5 años más o menos podría recabar hasta el 50% de su fondo, en ningún caso accede al 100%. Yeah. Entonces esta es una nueva opción. Esta nueva opción, de acuerdo al dictamen de la Comisión de Economía, donde el afiliado puede retirar hasta el 95.5%. ¿Por qué no el 100%? Porque el restante es para poder cubrir las prestaciones por salud, ¿correcto? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, le estamos dando la posibilidad, o nos están dando la posibilidad nosotros los afiliados, para que en el momento que nos jubilemos tengamos una nueva opción, si se quiere, de aplicación de nuestros fondos acumulados durante todo nuestro periodo de vida laboral. Yo creo que eso es introducir un elemento de competencia, en este caso a las compañías de seguros. Porque, a ver, don Alberto, ¿usted cree que las compañías de seguros, que ahora tienen un mercado cautivo, que son los afiliados, los jubilados de las AFPs, se van a quedar de brazos viendo de que los afiliados pueden tener la opción de retirar su fondo y con ese fondo, por ejemplo, comprar un departamento y alquilarlo y ver que, por ejemplo, como consecuencia el alquiler que recibirían sería mayor que la pensión que recibirían en una renta vitalicia? Obviamente se van a poner, como diríamos que criollamente, ahora, las pilas las empresas de seguros. Las compañías de seguro nunca estuvieron en el proyecto inicial de las AFP, que yo sepa. Sí lo estuvieron porque las opciones de renta vitalicia siempre implicaban contratar con una empresa de seguros. Pero últimamente ha sido una mayor incidencia. Obviamente, ¿no es cierto, obviamente. ¿no? Ahora, el asunto es que para el afiliado, para el que está afiliado, para el que tiene su fondo propio y el fondo en el sistema privado de pensiones, lo que más le preocupa en este momento es lo que se ha dicho, o tal vez lo que marca la realidad. A veces una persona que está cotizando sabe que tiene un fondo de 50.000 o 60.000 soles, ¿no?
y tiene una urgencia, es lo que está pasando, ¿no? Tiene una Ujú, urgencia. Entonces la gente dice, oye, pero si yo tengo, porque ese parece ser el concepto, ¿no? Yo tengo plata ahí, ¿por qué voy a esperar hasta que me jubile para poder hacer uso, para que de pronto me dan solo 500 soles, ¿no? Si yo puedo retirar, claro. Acá se ha marcado la edad. La edad sería a partir de los 65 que es la años, de jubilación. que es la de jubilación. Ujú. Pero puede ocurrir que mañana más tarde, tomando en cuenta la famosa tabla esta que se publicó, diga, bueno, Que ya no están vigentes. como ahora tampoco. ya los peruanos viven más, ¿no? Entonces pueden trabajar más. Entonces, la edad para jubilación ya no será 65. Podría ajustarse, por ejemplo, decir, ahora será a partir de 70 y de repente esa expectativa se diluye nuevamente en el camino. Ya, una precisión, Sí, don Alberto. Alberto. Ese estudio que encargó la Superintendencia de Banca y Seguros a una empresa que es Deloitte de España, se hizo para calcular la esperanza de vida De los pensionistas. solamente de los afiliados de al los que sistema están privado de afiliados. pensiones, Correcto, nadie correcto. más. Entonces es un poco, no sería exacto Ya. comparar la esperanza de vida de los afiliados al sistema privado de pensiones O sea, no con es el real. resto de los peruanos. Esa no sería real, digamos. No sería en una el comparación conjunto adecuada. nacional. ¿Correcto? Ya. Porque normalmente las personas que están afiliadas al sistema privado de pensiones es, si se quiere, la élite del mercado laboral. Cierto. Personas con trabajo formal, con ingresos sostenidos en el tiempo, con acceso a sistemas de salud, por lo general afiliados también a una empresa prestadora de servicio de salud, a una EPS. Estamos hablando de condiciones de vida bastante diferenciadas de lo que Ya. es el promedio de los peruanos. Sin embargo, también un punto a pie de página, don Alberto. Cuando hablamos del sistema privado de pensiones y de los afiliados, inclusive cuando incorporamos a los que están afiliados a la Oficina de Normalización ONP. Previsional, que es el sistema público, estamos hablando de una minoría del conjunto de trabajadores en el Perú. Solamente 1 de cada 4 aportan a un sistema previsional. Voy a decirlo de esta manera. Si, por ejemplo, cuando llegan a los 65 años, solamente 1 de 4 trabajadores van a tener derecho a una pensión. Pongámonos a pensar qué pasa con los tres restantes, que no están aportando ahora a ningún sistema previsional y por lo tanto o tienen la opción de trabajar hasta morir o vivir a costa, digamos, de lo que es la calidad de la familia. Eso es un tema que está vinculado con la informalidad del mercado laboral, sin duda. Claro, ¿No porque es cierto? muchas personas que han estado entre un año trabajando, 2 desempleados, o sea, no han acumulado, por ejemplo, el mínimo de los 20 años para tener derecho a en la el ONP, sistema público. En el sistema público, Claro. ¿no? Que hay un mínimo de 20 Claro. años. Y en el caso de la AFP, por ejemplo, también hay que considerar los casos en los cuales, pues, si no se llega a un nivel de aporte adecuado, para tener más o menos, hay algunos cálculos, o sea, tener un nivel de pensión de 500 soles, se tendría que tener más o menos un acumulado de casi 100.000. Entonces, si no se tiene un fondo de casi 100.000 soles, no se tendría una pensión de 500 soles al mes. Entonces, ahí tiene mucho sentido discutir la devolución de los recursos, por ejemplo, a los afiliados al sistema privado, dado que la pensión resultante sería muy pequeña. Pero hay otro tema que usted tocó, y es que, ¿qué pasa si yo estoy afiliado al sistema privado de pensiones, por ejemplo, y tengo un problema, una enfermedad, una cosa, una eventualidad, y donde necesito los recursos? El sentido del sistema del ahorro previsional es justamente para cuando uno se jubile. Ese es el sentido. Claro, claro. Entonces eso uno lo tiene que tener claro en la medida en que estos son recursos que van a cubrir cuando uno deje de laborar, cuando uno deje la vida laboral útil, la vida laboral activa, vamos a decirlo así. Yo entiendo perfectamente la cantidad de eventualidades que se pueden dar, pero no es que yo me ponga del otro lado, pero el sentido del ahorro previsional es justamente ahorro Ahora, para cubrir cuando la persona deja la vida laboral útil. Doctor Curneo, antes de ir a una pregunta relacionada precisamente con la expectativa que se ha generado respecto a la devolución eventual de los de 65, Sí. ¿le pareció o le parece bien que frente a una coyuntura de esta naturaleza, que es una coyuntura, es decir, se sacó un informe, la gente se Fue muy preocupó, mal jugado. llevar a la renuncia del superintendente de Banca y Seguro? Yo lo conozco a Dani Shilovsky desde hace bastantes años. Yo compartí con él el directorio en el Banco Central hace bastante tiempo. Yeah. Conozco de su honradez y su esencia de Dani. Y obviamente lo que él ha sentido, digamos que esto es una coyuntura donde en el Congreso ya se estaban corriendo las firmas para poder cesarlo, ¿no es cierto? Yo lo que puedo reconocer en el caso de Daniel y en el caso de la superintendencia, que fue muy mal manejado este tema de las tablas de esperanza de vida, las tablas de mortalidad. O sea, responsabilidad de la SBS. Yo creo que sí, porque a final de cuentas, si bien es cierto era necesario actualizar estas tablas,
Pero obviamente esto tenía directa incidencia sobre las compañías de seguros, porque obviamente una compañía de seguros al trabajar con tablas desfasadas terminaban pagando pensiones por una cantidad de años superior a lo que establecían las tablas oficiales, que eran simplemente una actualización de las tablas chilenas, Correcto. por un Sí, lado. sí, sí, sí. Y por otro, yo creo que fue mal manejado en el sentido de que hubieron voces que señalaban, bueno, como la edad del promedio de vida, digamos, de los hombres pasaba, digamos, de 84 a 87 años y de las mujeres de 87 a 90, bueno, muy suelto de huesos, algunos decían, bueno, van a tener que la edad de jubilación alargarla o incrementar los aportes, Los aportes. cuando perfectamente se podrían discutir otras opciones que tienen que ver Por ejemplo, con mejoras en la rentabilidad, incentivos para que las AFPs mejoren la o calidad sea, en la para que gestión de entre ellas fondos. compitan sobre los incentivos. Exacto, o para que reduzcan comisiones, por ejemplo. ¿Son muy altas las comisiones? Por supuesto, son las segundas más altas en toda América Latina y en rentabilidad estamos bastante rezagados. Pero es que el problema, don Alberto, en el caso de las AFPs, es que en mi opinión, no tienen incentivos para mejorar la gestión de los fondos, porque las comisiones que cobran las AFPs es independiente de la rentabilidad de los fondos. Pensionista, a un futuro pensionista, miembro de las AFP, le dice del sistema, sí, pero no tienen incentivos. Yo estoy seguro que la reacción va a ser negativa, va a ser de rechazo. ¿Y qué más incentivos si están trabajando con mi plata, si están ganando dinero? No, me refiero a incentivos para las AFP para que compitan, para que mejoren la calidad de la gestión. ¿No? Por ejemplo, que se introduzcan nuevos productos previsionales, que hayan nuevos jugadores, nuevas entidades que puedan otorgar más competencia. Pero por supuesto, porque esto es lo que ha pasado con las Pero empresas eso de seguros. generar digamos, pensionistas cautivos, como, o sea, hay una ley que establece que están obligados a todos ir a una sola. ¿Cómo es un incentivo? Eso, al contrario, favorece a una y Por eso, esa es la situación que tenemos ahora. Son 4 AFPs que la pregunta es, si cobran comisión, independientemente de que la rentabilidad del fondo sea positiva o negativa, entonces la pregunta es, ¿por qué las AFPs estarían interesadas en mejorar la rentabilidad de los fondos, mejorar la calidad del servicio al afiliado, si solamente son 4 y nadie puede entrar a competir ese mercado? O sea, no hay competencia. Introduzcamos competencia en economía. ¿Las normas prohíben que entren otros ahora? Lo que pasa es que tienen que ser una administradora de fondo de pensiones, pero mi planteo es, ¿por qué no dar la opción, por ejemplo, para que hayan otras entidades del sistema financiero que puedan ofertar ahorros de largo plazo, ahorros de carácter previsional, o sea, introducir nuevos otro productos tipo de producto, por que ejemplo, compitan que con una el que ofrecen las entidad AFPs? bancaria diga, señores, a partir de ahora abro una cuenta que sería para ahorrar, ¿no? Que yo son ahorros previsionales, ahorros de largo plazo. A largo plazo. Así es. Entonces pero que se compitan. Pero sin libre disponibilidad. O con libre disponibilidad. Porque la idea es esa libre disponibilidad. Pero la libre disponibilidad, de acuerdo al proyecto de ley que se ha aprobado en la Comisión de Economía, la tendrían todos los afiliados después que cumplan los 65 años. Estamos hablando de lo que estamos aportando. Nuevo que usted sugiere, que todavía no está implementado, obviamente, de que un banco decida, vamos a poner como ejemplo un banco, diga, bueno, yo ofrezco esta suerte, ¿no?, con mayor rentabilidad y todo, pero que tampoco, o sea, no van a retirar su plata sino hasta después. Bueno, lo que pasa es que la preocupación, don Alberto, es ¿qué hacemos para que la rentabilidad de nosotros, los afiliados, se incremente? Exacto. Introduzcamos competencia a las AFPs. Ese es el punto. Ahora, en Australia se permitió, dicen, el retiro, ¿no?, de los trabajadores, justamente, y parece que no tuvo éxito. En Chile he leído que el propio creador de las AFP en el mundo, Piñera, el señor Piñera, hermano del expresidente Piñera, también ha sugerido flexibilizar de alguna manera, de tal suerte que los afiliados no se sientan, digamos, presionados, ¿no?, de que no pueden o que sus pensiones van a ser magras. Entonces, Chile tiene en este momento, no sé, 200.000 millones, creo, de dólares en fondos previsionales. Nosotros tenemos una cosa... 160.000 más o menos unos casi 40.000 millones de dólares. Nada más que eso, 40.000 millones en de 20 dólares. años. Sí. Ellos tienen el mismo periodo. No, el sistema chileno es un poco más antiguo. Sí, ¿pero cuánto es más antiguo? Estamos hablando de 10 años antes, pero por lo nosotros menos. Tenemos más población y más trabajadores. No, al contrario, lo que estamos hablando ¿Tienen más trabajadores? Sí, lo que pasa es que nosotros solamente tenemos 5.9 millones de afiliados y la PEA, o sea, la fuerza laboral del Perú, son 16 millones. 16 millones. O sea, el problema, don Alberto... Hay una gran ausencia de muchos. Por supuesto, porque la informalidad del mercado del trabajo, una de las formas de expresión de la informalidad del mercado laboral es que justamente tenemos
1 de cada 4 peruanos afiliados o aportantes a un sistema previsional. Ahí está el problema de fondo. Por supuesto. Ese es el problema de fondo. Lo que pasa es que acá estamos discutiendo lo que pasa con una élite, la élite laboral, que son los que aportamos a un sistema previsional. 1 de cada 4, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con los 3 peruanos restantes? ¿Y el resto, y qué se piensa para el futuro? Exacto, cuando lleguen a los 65 años, ¿cuál es la perspectiva que tienen? Pero al final, don Alberto, el tema es, la gran idea es introducir competencia. De eso se trata. Y la competencia implica, como usted dice, nuevos productos. Nuevos productos, de tal manera que las AFPs tengan incentivos de mejorar la calidad de gestión de los fondos, de nuestros fondos, porque al final de cuentas son propios, claro. Estamos hablando de nuestra propia plata. A la cotización, digamos, a los aportes que hacemos los que pertenecemos a la ONP, donde son fondos de solidaridad. Es un sistema de reparto. En el caso del sistema público, así es. Bueno. En el caso del sistema privado está en función de lo que uno quería llamar a una suerte de reflexión, queridos amigos, porque efectivamente lo que dice el doctor Curneo es que va a pasar con el resto de los ciudadanos. Es decir, hoy estamos algunos tranquilos, otros no, qué sé yo, conformes, disconformes, pero en todo caso también debemos preocuparnos porque la gente a veces piensa en el hoy, porque nos hemos acostumbrado justamente en nuestra vida política, social y económica, pensar siempre, lamentablemente, nos hemos introducido en un ambiente en el que todos los peruanos casi pensamos en el día a día. Y no estamos pensando como política de sociedad y de conjunto de nación, no estamos pensando, por ejemplo, ni los propios gobernantes, en lo que significa el mediano y largo plazo. Por eso que nos estamos acostumbrando cada día a pensar en la famosa, que yo dije el otro día, economía de la chingana, ¿no? Es decir, del chinganero que saca, ¿no? El pequeño bodeguero saca plata ahora para pagar sus productos del día a día, ¿no? Y no es así. Tal cual, don Alberto. Inclusive ahora que estamos hablando de pensiones, pero por ejemplo, otra bomba de tiempo es el tema del sistema de salud, lo que es salud. Ahora el envejecimiento de la población lo que va a originar es una presión mayor sobre salud en el número de prestaciones, porque la gente en la medida en que aumenta su edad, aumenta su demanda por servicio de salud. Así es. Pero las prestaciones son más complejas, son más caras. Entonces la discusión es si con el aporte de ahora el 9% que hace el empleador por cada trabajador. Y de los pensionistas del 4%. Exacto, que es una cosa diferenciada. Y regímenes especiales como el de pescadores de 4% y así sucesivamente. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la parte financiera de salud? Sí, es decir, ahí hay un gran problema. Ese es un gran problema. Y usted lo está advirtiendo. Lo vamos a analizar rápidamente. Porque efectivamente, queridos amigos, por ejemplo, un pensionista de la ONP no puede recibir más de 845 soles, creo que es más o menos. De ahí tienen que sacar el 4.5% para salud, ¿no? La retención de eso para que vienen a ser más o menos como menos de 60 soles. Es decir, si la persona ya es de la tercera edad, los requerimientos de servicios de salud se multiplican. Y solamente paga 60 soles. Menos de la mitad del aporte del asegurado más joven. Consume, o sea, consume en más cantidad, más prestaciones y más complejas. Ese problemón es... Estamos hablando de un esquema de subsidios que hay, pero el punto de por medio es el envejecimiento de la población. O sea, la pirámide por edades de la población en el Perú se está ensanchando. Es decir, la gente con mayor edad se está incrementando proporcionalmente su participación. Un poco más. Exacto, la esperanza de vida es mayor. Entonces, el tema es que va a pasar a continuación con salud. Va a poder seguir manteniendo la calidad de los servicios que tiene con lo discutible que es ahora, cuando estamos hablando de una población mayor, con un mayor requerimiento de prestaciones y con prestaciones más complejas. Ahora, ese es el otro tema. El otro tema. Y antes de seguir, y eso me lleva a la reflexión, queridos amigos, de que lo que acaba de pasar en China, que tiene 1.380 millones de ciudadanos, han decidido los chinos, el gobierno chino, de autorizar ahora para que las familias puedan tener 2 hijos. ¿Por qué? Porque hay ya en China un problema. Con toda la ancianidad que se les viene, ¿cómo mantener a esos ancianos? Porque no hay población joven todavía, o sea, grande, ¿no? Como para poder sostener los servicios de pensiones para los chinos. Se necesita un bono demográfico, como le dice. Exacto. Por eso que se ha autorizado, pensando en los próximos 20 años, que ya empiecen a tener un hijo más, las parejas, ¿no? Lo que tiene que ver con la sostenibilidad de los sistemas de salud, por ejemplo. Cuando yo le preguntaba, ¿se va a perforar? Usted me dice que no. ¿Se va
a solventar mejor el sistema de pensiones con lo que se está discutiendo o no? Yo creo que se le está dando la posibilidad a nosotros los afiliados cuando nos jubilemos de, aparte de tener las 3 opciones que ofrecen las AFPs, una cuarta opción. Y la cuarta opción es, llévese su fondo y aplíquenlo en una mejor inversión de acuerdo a su criterio. Hay algunas voces críticas que dicen, no, se van a farrear los fondos, lo van a perder, etcétera. Pero lo mismo se podría aplicar a las pensiones que reciben ahora. Es decir, el afiliado o el jubilado de ahora también recibe una pensión y también podríamos pensar en el esquema, digamos, de ser irresponsable con sus recursos. Yo creo que hay límites para el tema del paternalismo, por un lado, porque si no, bajo esa lógica, don Alberto, pues que haya paternalismo para las tarjetas de crédito, que haya paternalismos inclusive, digamos, para las decisiones que uno hace con su salario. La administración del salario la tendría el Estado justamente porque había la posibilidad de que uno se farree el salario también. Claro, claro. O a la hora de las elecciones generales que a uno... ciertas libertades. O también que a la hora de las elecciones nos digan por quién debemos de votar y por quién no, por ejemplo, bajo el tema del paternalismo extremo. O sea, exacto, las cosas al extremo no funcionan. No funcionan. Y aquí lo único que se está haciendo sí, con la posibilidad del acceso al 95.5% de los fondos es que el afiliado, el jubilado, tenga una opción más. Correcto. A las 3 que le ofrecen las AFPs. Ahora, brevemente, hace pocos días se hizo una campaña de páginas completas a color en los diarios de que se están invirtiendo los fondos de las AFP en servicio de transporte. ¿Eso hay algún riesgo ahí o no? Como toda inversión hay riesgo, pero por eso hay 3 tipos de fondos. El fondo 1, que es básicamente depósitos a plazo y bonos. El fondo 3, que es básicamente renta variable, acciones. Y el fondo 2, que es el más conservador. Es una mezcla, es un híbrido entre el fondo 1 y el fondo 3. O sea, depende del perfil de riesgo por el que opta el afiliado. Tengo apenas 2 minutos que los voy a aprovechar al máximo para preguntarle las preguntas esas que el público quiere saber. Uno abre el diario o escucha en la radio o la televisión y dice, el dólar subió, ¿no? El 3.320. Entonces ya la gente, bueno, el que recibe recursos de fuera y el exportador, en buena hora. Pero el que tiene una deuda inmobiliaria, en dólares, automotriz, en dólares, con ingresos se en rasca soles, la cabeza y dice, y ahora, Dios mío, ¿cómo hago? Porque yo gano en soles. Así y tengo que pagar en dólares ajustados al tipo de cambio. Así es. ¿Qué hacemos? Nada, lo que uno tiene que hacer es hacer la conversión de ese pasivo en dólares, ponerlo en soles. O sea, lo financieramente sano es activos y pasivos en la misma moneda. Pero tomando en cuenta que el dólar va a seguir subiendo. Obviamente, la tendencia es muy Estados probable Unidos, que la Reserva Federal ajuste hacia finales de año su tasa de interés y eso va a originar un menor flujo de dólares a países como el nuestro, una menor oferta de dólares y por lo tanto una tendencia al alza. ¿Y qué habría que hacer? ¿Poner una velita a Santa Rosa para que digamos la Reserva Federal no suba? No, yo le diría eso de las velitas, lo practicaba el ministro antiguo, el ministro Castilla, y mire lo que pasó. Sí, pues. No, aquí de lo que se trata es, yo sé que por el lado, por ejemplo, de los bancos, hay las opciones de poder negociar la deuda, por ejemplo, en dólares, pasarla a soles, pero obviamente bajo determinadas condiciones financieras. Pero lo sano es aquel que tiene deudas en deudas en dólares, debería tener ingresos en dólares también. Y si no, tiene que haber calce entre lo que son activos y pasivos en la misma moneda. Usted sabe la enorme satisfacción que tengo siempre conversar con usted. No, para mí es un honor conversar con un economista de su talla. Muchas gracias. Y lo cierto es que nos ha ganado el tiempo. Lamentablemente, pero lo voy a convocar nuevamente para seguir hablando del tema de la economía, porque me quedó en la agenda el tema de la reactivación económica, que es lo que a todos todavía preocupa. Entonces, queridos amigos, agradeciendo al doctor Cubo Ornedo su presencia en nuestros estudios y para que sigan en sintonía siempre de TV Perú, que hoy día tiene programación que arranca muy buena, nosotros nos tenemos que despedir. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú, y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.